Eh, Cordial saludo, muy buenos días. Un saludo cordial a la mesa del informativo digital de Colmundo Radio. Estoy aquí en exclusiva, en un diálogo que muy amablemente nos concede el nuevo ministro de Trabajo, el doctor Antonio Sanguino. ¿Cómo me escuchan allá? ¿Qué tal el retorno? Muy bien, lo escuchamos muy bien. Es un ajustecito ahí muy mínimo, pero por supuesto que si ya lo tenemos en línea, pues darle las gracias al ministro por atendernos, por recibir a Colmundo Radio y por a esta hora estar dirigiéndose a los oyentes de Colmundo Radio. Ministro, bienvenido, gracias por su tiempo y su amabilidad. Muchas gracias a ustedes, muy contento de estar aquí Bueno, ministro. hablándole a la audiencia de Colmundo. Gracias a usted por su tiempo nuevamente. Con respecto a algo que el presidente anoche le dijo durante la toma de posesión, y es sobre el cumplimiento del programa en esta fase final con los ministros que están llegando. Dentro de esos compromisos que usted asume en sus hombros en la cartera de trabajo, ¿cuáles son los que usted considera prioritarios para lograr ese cumplimiento del programa del actual presidente y del actual gobierno? Bueno, hay unas tareas, hay unas metas que están incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo, que son responsabilidad de este ministerio, sobre todo en lo que tienen que ver con la mejora de los ingresos de los trabajadores. A final de año vamos a tener que discutir y tratar de concertar el incremento del salario mínimo, que ha significado una mejora notable en los ingresos de los trabajadores y una reducción de la pobreza monetaria, sin afectar los indicadores, otros indicadores como el de inflación, por ejemplo. Hemos mantenido, digamos, un comportamiento también positivo en relación con el indicador de desempleo, así que nos toca actuar permanentemente sobre ese comportamiento sano, positivo, incrementalmente de esas tareas y responsabilidades del ministerio. Hay asuntos que tienen que ver con la promoción del empleo, hay asuntos que tienen que ver con, en general, el trabajo digno y decente en el país, pero el presidente nos ha encomendado dos tareas muy importantes desde el punto de vista de la agenda de cambios de este gobierno del cambio. Uno, la implementación de la reforma laboral. Ustedes saben, perdón, de la reforma pensional. Ustedes saben que el año pasado se convirtió en ley de la República la reforma pensional. Vamos a tener un nuevo sistema pensional en Colombia, sistema de pilares, y en lo que estamos ahora es acelerando la implementación de esa reforma pensional, cuya fecha de largada, de inicio, es el próximo 1 de julio. Y el país va a tener un nuevo sistema pensional. Los colombianos y colombianas, en el primer año vamos a ver un incremento en las coberturas de ese sistema pensional. Vamos a pasar de un 27% a un 51% en el primer año, y así progresivamente hasta lograr una cobertura del 100% de un derecho que es un derecho de los trabajadores, es un derecho de los ciudadanos, que es el derecho a una pensión digna para todas y todos los ciudadanos. Y en segundo lugar, la segunda tarea es la reforma laboral, que es modificar, que es actualizar las reglas de juego del mundo del trabajo en Colombia, con arreglo a estándares internacionales de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y de otros organismos e instancias internacionales que recogen los derechos de los trabajadores por los que los trabajadores han luchado, ¿no?, toda su vida, que son los derechos que se condensan en una demanda, digamos, de un trabajo digno y decente, y también, digamos, una reforma que introduce modificaciones necesarias a las nuevas condiciones del mundo del trabajo por efecto de los cambios tecnológicos, los trabajadores de las plataformas digitales, el trabajo remoto, el trabajo en casa, digamos, el trabajo virtual, que son otras modalidades del trabajo que son importantes y que son necesarias de ser reglamentadas. En fin, vamos a entregarle al país, esa es la idea y el propósito del presidente, una nueva legislación laboral que será una gran revolución en el mundo del trabajo, quizás el cambio y la revolución más importante de las últimas décadas en Colombia.
Ministro, precisamente usted tiene muchos retos y uno de ellos es la reforma pensional. Y bueno, recientemente la Corte Constitucional entró a revisar esta ley que ya fue aprobada, pero que tal vez podría ser tumbada por este alto tribunal. ¿Qué tiene preparado usted desde su ministerio si se presenta esa determinación? No, es que lo que se ha filtrado en la prensa es supuestamente una ponencia que fue radicada por el magistrado Ibáñez. Sí, señor. Pero una ponencia no es una sentencia. Después de presentada la ponencia viene un proceso de discusión, ¿no?, en la sala plena de la Corte Constitucional. Seguramente podrán presentarse otras ponencias y habrá que escuchar las opiniones de todos los magistrados de la Corte. Nosotros aspiramos a que la Corte responsablemente valide la reforma pensional, la nueva ley de pensiones del país, porque eso garantiza darle toda la seguridad jurídica y constitucional a lo que estamos haciendo ahora. Es que ya nosotros estamos avanzando en la implementación de la reforma, porque los tiempos de la ley no dan espera a que la Corte se pronuncie. La Corte podrá pronunciarse, pero mientras tanto nosotros estamos reglamentando y poniendo en marcha la reforma. Ministro, en cuanto a la reforma laboral, en cuanto a esos cambios que usted bien mencionaba, se están ajustando a este nuevo mundo, implementación de nuevas tecnologías, y que también pues se habla de cambios de la jornada máxima laboral junto con la jornada diurna, y que algunos empleadores pues hablan de nuevos costos. ¿Qué les puede decir a ellos? Esos son derechos que ya tenían adquiridos los trabajadores colombianos y fueron derechos que fueron desmontados en gobiernos anteriores. Así que vamos a respaldar esa demanda de los trabajadores y vamos a insistir en el Congreso porque esos derechos que ya están incorporados en el articulado que ha discutido la Cámara de Representantes y que ahora va a discutir el Senado, en lo que tiene que ver fundamentalmente derechos como la remuneración justa de las horas nocturnas, de los dominicales y festivos, de las horas extras, que son elementales derechos de los trabajadores. Por supuesto, eso lo vamos a hacer en un diálogo con el empresariado para que también esa decisión mejore la productividad de nuestra economía y de nuestro aparato productivo. Ministro, de acuerdo a lo que se hablaba o decía anoche el presidente, y de alguna manera le encomiaba ya a usted, le entregaba dentro de esas funciones, esas responsabilidades, estaba el hablar con los presidentes de algunos fondos, debido a que él insiste en que si la reforma no avanza, pues uno de los grandes beneficiados serían los fondos de pensiones, que pues empezarían a cumplir unas funciones un tanto diferentes. Contextualicémosle un poco a estos oyentes y cuál sería ese papel que usted juega con estos presidentes de fondos. Bueno, yo debo decir que la ministra saliente, la doctora Gloria Inés Ramírez, ya venía en un diálogo con los fondos privados. Yo voy a continuar ese diálogo. Incluso el decreto reglamentario que ya está publicado para recoger las observaciones de los ciudadanos incorpora los resultados de ese diálogo y de acuerdos que se han logrado con los fondos privados. El presidente llamaba la atención sobre lo siguiente, es que la reforma pensional, si no se pone en marcha, digamos, o si llegara a pasar algo extraordinario en la Corte Constitucional, que esperamos que no ocurra, pues no solo afecta los derechos a las pensiones de los trabajadores y de los ciudadanos y de los adultos mayores, sino que también afecta a los propios fondos privados, porque hoy está ocurriendo un traslado masivo de gente de los fondos privados a Colpensiones. Entonces, si eso no digamos, se corrige, pues sencillamente los fondos privados van a enfrentar una situación de colapso financiero. Así que incluso la reforma ayuda a resolver la estabilidad de los fondos privados y a mejorar su articulación con todo el sistema pensional y particularmente con Colpensiones, que es la entidad pública de pensiones del país.
Ministro, ha habido también algunos comentarios de que su entrada al gobierno de Gustavo Petro como ministro podría estar relacionado de pronto con alguna influencia por parte de la alcaldesa Claudia López. ¿Qué decir al respecto de estos comentarios? No, yo estoy en el gabinete del presidente no solo por una relación personal con él, sino sobre todo porque represento al partido Alianza Verde, que institucionalmente decidió desde el primer día declararse partido de gobierno y hacer parte de la coalición de gobierno del presidente Petro. Y represento sobre todo las bancadas del Senado y de la Cámara del partido Alianza Verde, que mayoritariamente han respaldado al presidente de la República, han respaldado sus reformas y sus iniciativas en el Congreso. De acuerdo, señor. Adelante. Adelante, Toto. El ministro le escucha. Juan Camilo. Ministro, con respecto a la situación, o mejor, para usted en lo personal, sabemos de lo que viene siendo su trayectoria, sus luchas laborales. Para usted en lo personal y por supuesto como funcionario, ¿qué representa hacer parte de este ministerio, de este gobierno del cambio, que sería pues el primer gobierno progresista? ¿Qué representa para una persona con los ideales políticos y con ese trasegar político que usted ha llevado adelante? Pues imagínense, primero un honor asumir esta responsabilidad y segundo, pues es una situación, un rol que me compromete enormemente con el país, con las izquierdas y con mi historia personal. Es que voy a ser parte de la puesta en marcha de un paquete de reformas y de un sueño de cambio por el que he luchado toda mi vida. De acuerdo. Ministro. Juan Camilo, ¿tiene pregunta ahí? Sí, señor, pero tengamos en cuenta que el ministro ya va a salir al cierre, ministro. ¿Cómo le fue, ya que menciona a la ministra saliente Gloria Inés Ramírez, cómo fue ese empalme? ¿Cómo a su juicio usted cataloga a la ministra saliente? Primero, el empalme fue afectuoso. Me recibió y nos despedimos con abrazos, ¿no? Ella pues ha sido absolutamente responsable en facilitar que hiciéramos un empalme rápido, en que yo recibiera la información para acometer las tareas enseguida, de manera inmediata en el ministerio. Muchas de las tareas venían siendo adelantadas por ella. En segundo lugar, yo valoro enormemente su gestión. Ella deja una vara alta en su desempeño como ministra, y yo lo que voy a tratar de hacer es darle continuidad a lo que ella venía haciendo y mantener esa vara alta que ella ha dejado. De acuerdo. En el informativo digital Colmundo Radio nos atendió muy amablemente el nuevo ministro de Trabajo, el doctor Antonio Sanguino. Doctor, gracias por su tiempo y pues una consideración final a quienes se lo escuchan en estos momentos. No, un abrazo para toda la gente de Colmundo, y aquí por ustedes, por todas y por todos ustedes, vamos a trabajar, a concertar y a garantizar los derechos de los trabajadores y de todos los colombianos y colombianas. Ministro, bienvenido a esta cartera tan importante para un gobierno que pues tiene unos objetivos muy claros en cuanto a los temas sociales, así que pues les deseamos muchos éxitos, como usted lo dice, por el bienestar del país. Aquí creo que no podemos entrar a pensar en divisiones, en ideologías, sino básicamente pensar en el proyecto país. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a ustedes. Buena tarde.